Muy bien, hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental, Ebed Melech, una vez más. Dios les bendiga. Vamos a subir ahorita en vivo para hablar en cuanto al Filipenses. Quizás algunos lo vieron entrecortado, pero bueno, voy a tratar de hacerlo una vez más y hacerlo más ágil, ¿ok? O más que ágil, uh, hacerlo más entendible. Esperamos que sea de bendición, ¿ok? Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios así. Esta será la clase escuela dominical. Se batalló, hermanos, hasta para mandar las clases escuela dominical. No sé si estaba muy saturado todo esto, pero bueno, hoy ya es más tranquilo. Filipenses capítulo 1, abra su Biblia. Filipenses 1 del 1 al 11. Esto es, el otro video lo vamos a tener que quitar y vamos a poner y vamos a subirlo a YouTube también, ¿verdad? Para que usted, si lo quiere, compartir. Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 11, dice la palabra de Dios así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de ustedes, o en otras versiones, doy gracias a Dios porque siempre estoy acordándome de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros toda esta buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice el versículo 11: llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Qué bendición. El versículo en esta tarde, ya no es mañana, ¿verdad? Ya es tarde. Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará nuestros corazones. Es algo muy interesante, hermanos. Vamos a orar y así continuamos con la clase y vamos a dar la bienvenida también a usted que nos escucha en esta hora. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos bendigas y nos ayudes. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra, escuchar tu palabra, verla, Señor, sentirla, que nos cambies. Hoy, Señor, te pedimos por esta clase escuela dominical, libro de Filipenses. Ayúdanos, sé que en la mañana lo hicimos. Hoy queremos hacerlo, Señor, para que sea un poco mejor, para tu honra y tu gloria. Bendícenos, Dios. Gracias por los hermanos que es en el propósito de estar aquí. Te amamos. Gracias, Dios. Bendice el desarrollo de toda esta clase en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar. Filipenses, hoy estaremos viendo, recuerde, vemos el libro de Filipenses en un contexto general. ¿Ok? No nos metemos a profundidad, no, como decimos, no lo vemos versículo por versículo. No, vemos todo un contexto general para que usted el día que lo lea sepa de qué se trata. Es para motivarle a usted que vea usted la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante el libro de Filipenses, hermanos. Filipenses o los Filipos, hermanos, era un lugar donde era una colonia, si podemos verlo así, aunque era ciudad, muy importante. Había el paso, mucho flujo de gente, había comercio ahí, unía más lugares. De hecho, Roma la tomó como una de las principales, Filipos. Hermanos,
Y Pablo se estaciona ahí unos momentos, unos tiempos para establecer una iglesia. Dice en la introducción, la clave y el contenido de toda esta carta, hermanos, es cristológica, es decir, Cristo el centro de todas las cosas. Dice, el propio autor afirma, perdón, que la vida en la lealtad a Cristo gira alrededor de Cristo Jesús. Toda la vida del apóstol Pablo ahora gira alrededor de Cristo Jesús. Que su anhelo es crecer, hermanos, en semejanza a Cristo y participar tanto en las victorias como en los sufrimientos de Cristo. Todo esto, hermanos, es porque el centro es Cristo Jesús, el centro de su vida. Mira, muchos para el centro de su vida es el fútbol. Y te conocen de pie a pa todos los jugadores, hasta dónde fue la primera vez que golpearon un balón y todo lo demás, porque ese es su centro. Algunos hermanos, su centro es otras cosas. A veces hasta la religión, no Cristo, sino la religión. Pero lo que realmente importa, hermanos, es cuando nuestro centro es Cristo Jesús. De ahí para allá, hermanos, parten todas las cosas. ¿Por qué no funciona a veces la familia, el hogar, los negocios, el trabajo? Porque Cristo no es el centro de nuestro corazón. Y Pablo, hermanos, tiene eso en su vida. Cuando Pablo les manda esta carta a los destinatarios, él les está diciendo, hermanos, algo que entre ellos y él comparten lo mismo, que es el centro de su vida, Cristo Jesús. Tiene una relación particular y personal con Cristo. Por eso estos hombres, hermanos, comprendían lo que Pablo les estaba diciendo en cuanto a la vida que gira alrededor de Cristo Jesús. Es algo muy interesante, hermanos. Mira lo que dice ahí Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En pocas palabras, ellos sabían lo que Pablo les estaba diciendo, porque Cristo era el centro, hermanos. Vivían conforme a los valores fundamentales que Pablo les había enseñado. Ahora, toda esta cristología, hermanos, de la vida misma y de la práctica se relacionan con una visión de Cristo que alcanza su máxima expresión en el, dice ahí, en el hermoso himno cristológico de Filipenses 2:6 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose obediente, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Todo esto, hermanos, es porque hay una obediencia y hay un centro. Y el centro de Cristo Jesús era salvar a la humanidad. Ahora nuestra vida debe girar al centro del que nos salvó. Eso es algo muy interesante en todo esto, hermanos. Uno de los pasajes bíblicos más completos y también más ricos en contenido respecto a la persona de Jesucristo es los que acabamos de leer en estos momentos, hermanos. Tremendo, tremendo pasaje. Bueno, vamos a las generalidades. Esta es la introducción, vamos a las generalidades. Autor. Bueno, como siempre, Pablo tiene su firma. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esta carta, sin duda, hermanos, tiene el sello del apóstol Pablo, quien está acompañado, hermano, de su inseparable amigo, si lo podemos decir así, Timoteo. Aquel jovenzuelo, hermanos, que es el discípulo de Pablo, con la tarea de ir a anunciar el evangelio a toda criatura, estar acompañando a Pablo en las milicias en los tiempos difíciles, plantando iglesias, regando iglesias para que crezcan, haciendo, hermanos, a veces la obra de quedarse como pastor, este hombre, Timoteo. Tremendo joven, hermanos. Y esta carta va dirigida a los santos que están en Filipo. Lo dije en la mañana. Los santos.
¿Cree en los santos usted? Yo sí creo, no en los santos, ¿verdad? Santos del Torreón, no, esos son los jugadores. En los santos, ¿cree usted en los santos? Sí. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Ok? Así de sencillo es esta cosa, ¿verdad? ¿Creen los santos? Sí. Cuando le pregunten, sí. Ay, sí, no, pues nosotros que hemos recibido a Cristo. Porque ahora somos justificados delante de Dios. Nos ha presentado justos, santos delante de Dios. ¿Seguimos pecando? Sí, seguimos pecando. ¿Haciendo maldades? Sí, seguimos haciendo maldades. Pero ahora somos justificados porque alguien pagó nuestra defensa en una cruz. Se llama Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos. Qué bendiciones tenemos. Y a veces no las vemos. Es la fecha. Bueno, hermanos, la fecha más o menos está por el año 49, 52, quizás un poquito más después. En estas fechas se cree que fundó Pablo la iglesia y quizás algún año más después les manda la carta o algunos meses más por ahí. El propósito, perdón, el propio Pablo, hermanos, ha predicado por primera vez allá en la iglesia a los Filipos. Si tú vas al libro de Hechos, estos pasajes puede usted apuntarlos. En el libro de Hechos, si no lo apuntó en la mañana, el libro de Hechos, capítulo 16, dice el versículo 12, 11, perdón. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Somatracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, Pablo fue el que llega a Filipos y comienza a trabajar ahí. Es muy interesante, hermanos. Deja la iglesia ya formada. Si tú vas al libro de 1640, más adelante, dice que entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, escucha esto, visto a los hermanos, ya había una reunión ahí. Los consolaron y se fueron. Entonces ya había una iglesia establecida, donde 2 o 3, ahí está Dios. Y Pablo, hermanos, ya construyó ahí una iglesia en Filipo. Y, hermanos, tiene que salir Pablo y bueno, sigue adelante en todas estas cosas. Lo dije en la mañana y bueno, es algo interesante, hermanos, que dicen por ahí, ¿verdad? Que el varón que dice el versículo 9 del capítulo 16, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Dicen, hermanos, que este hombre era Lucas. Lucas, el escritor de Hechos, y el escritor de Lucas, el médico, hermanos, aquel hombre que ahora empieza a seguir a Pablo para seguir trabajando en la obra de Dios. Se dice que este hombre era el que estaba en la visión diciendo, pasa Pablo, escúchanos y ayúdanos. Eso es lo que dicen. Porque de ahí para adelante, hermanos, y ahora comienza a hablar en primera persona. Fuimos, hicimos, vimos, etcétera, etcétera, después de este pasaje. Es algo muy interesante. Ahora, el tema principal es vivir. Es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. O el vivir es Cristo. Otra vez porque si tu vida gira alrededor de Cristo, no importa, hermanos, si hoy mueres o mañana. Ahora, yo sé que no quisiéramos, ¿verdad? Todos. En este aspecto dijo un hermano, ¿verdad? Yo para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero no tengo prisa. Entonces, vivir en Cristo, es decir, si yo vivo alrededor de Cristo, las situaciones no me van a afectar. Y ahorita lo vemos en el mensaje. Si miro a Cristo, no habrá dudas. Ahora el bosquejo. ¿Cuál es el bosquejo de toda esta carta? Bueno, Pablo explica sus actuales circunstancias en el capítulo 1. El llamado de que hace Pablo, hermanos, a tener el sentir de Cristo. Recuerda que la carta es cristológica. Capítulo 2. Pablo llama también, hermanos, a conocer a Cristo en el capítulo 3. Y Pablo llama, hermanos, a tener la paz de Cristo, capítulo 4. Es algo hermanos, que usted puede ver ahí en la carta. Temas teológicos o prácticos. La unidad. El apóstol Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia a tener la unidad. Había algunos factores, hermanos, que estaban afectando a la iglesia. Pablo ve a la iglesia de Corintios y sabe que ahí también había divisiones. En la iglesia de Roma también había divisiones. De hecho, en la iglesia de Corintios le dice Pablo, ¿verdad? Que ustedes, unos decían que eran de Pablo, otros de Cefas, etcétera, etcétera.
pero solamente uno es, y es Cristo Jesús. Ahora, Pablo les anima, hermanos, a tener una unidad en la iglesia. Como todas las iglesias, hermanos, están acechadas por las divisiones. Divide y vencerás. Ese es el lema del diablo, tan sencillo. Ahora, muchos lo hemos tomado, pero es real. Divide y vencerás. Y hermanos, Pablo les tiene que animar y decir, ¿sabes qué? Tengan cuidado con esto. Había dos mujeres, hermanos, que se estaban peleando. Decimos por acá, disculpen, hermanos, chivo, no quiero decir esta palabra, pero decimos por acá en el norte, hermanos, estaban de lagreños, estaban peleándose. Yo noté lo que dice Filipenses capítulo 4, ahí discúlpenme el hebreo, ¿verdad? Filipenses 4, versículo 2, ruego a Evodia y Sintique. Yo les dije en la mañana, si usted tiene una niña y quiere ponerle un nombre, ahí está, ¿verdad? Evodia o Sintique, cualquiera de las dos, que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso quería decir que se estaban peleando, pero tengan un mismo sentir en el Señor. A lo mejor, hermanos, se había un malentendido o algo, entonces Pablo les dice la unidad. Hermanos, el egoísmo es el centro, siempre, de los problemas. Tanto en Corintio como en Filipenses, como en Roma, como en la iglesia de nosotros, como en la iglesia del vecino, todos. Siempre el egoísmo. Pero cuando Cristo es el centro de mi vida, lo demás no importa. Y Pablo les anima, hermanos. A Pablo les recordó a los creyentes que la humildad en Jesús, hermanos, es lo importante. Si permaneces, dice ahí, que el criterio de Cristo te conduce y te guía, la armonía se restablece. Si haces que Cristo sea el centro de tu vida. Fácil y sencillo. Ahora dice ahí, la unidad cristiana, hermanos, es el resultado de que los individuos desarrollen la mente de Cristo. Una vez más, todo esto es cristológico, Cristo alrededor. En otras situaciones que también fueron difíciles, hermanos, la iglesia resolvió los problemas en forma colectiva. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 2, vemos a estas mujeres, pero dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, o sea que eran hermanas de renombre, que en su tiempo estaban haciendo bien las cosas. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, que si todos estamos unánimes, las cosas saldrán muy bien. Va a haber problemas, sí, dificultades, sí, pero si hay unidad vamos a poder vencer las cosas. Y eso es algo tremendo, hermanos. La armonía, el gozo y la paz caracterizan a la iglesia que funciona como es debido. Con la armonía, el gozo y la paz. Y bueno, hermanos, eso es algo interesante. Ahora, eso es la unidad. ¿Qué más otra cosa les dijo Pablo? Bueno, o que les quiso decir en esta carta, hermanos, la libertad del legalismo. Había personas, hermanos, que estaban metiendo doctrina falsa ahí a la iglesia de Filipos, como todo. Y hermanos, Pablo tiene que hacer un cambio brusco en el capítulo 3, versículo número 2. Algunos piensan, hermanos, que en el capítulo 3, versículo 2, y lo dije en la mañana, hasta el capítulo 4, hermanos, versículo 3, algunos piensan que Pablo había hecho otra carta, como si hubiera mandado primero una carta y luego regresar a mandar a otra, hermanos, para decir o hacer. Algunos decían que sí, que a lo mejor Pablo mandó una carta así y otra en medio, porque el tono es muy diferente, muy fuerte. Pablo les dice, hermanos, si tú vas al capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pareciera como si terminara aquí la carta. Y por eso algunos piensan que Pablo escribió dos cartas hacia Filipenses.
Porque la otra, hermanos, cambia drásticamente. Le dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores de cuerpo. Y les comienza a decir, hermanos, unas sinfín de cosas tremendas. No era cualquier cosa. El cambio de cómo lo hace Pablo. Por eso algunos piensan, ahora, sea así o sea no, Pablo les está diciendo, hermanos, que tienen que tener cuidado de las cosas. La unidad primero. Tengan cuidado con estas personas. El apóstol Pablo les advierte a la iglesia, hermanos, que tuvieran cuidado del legalismo, un excesivo e inapropiado uso de la ley. Y los judíos, hermanos, estaban haciendo eso. Y bueno, hermanos, esto amenaza a destruir la vitalidad de la iglesia o de la congregación. Y eso es algo tremendo. Pablo, hermanos, los confronta y les dice, mira, yo les prediqué en cuanto a la fe. ¿Cómo recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Porque yo viví lo que ustedes están diciendo. Yo era judío, es judío, ¿verdad? Todavía, pero para tratar de decirlo, yo era judío, hebreo de hebreos, sabía lenguas, estudiado a los pies de Gamaliel, un ortodoxo, un judío ortodoxo, de los más grandes, podemos decirlo así, de estudiosos. Yo perseguía la iglesia, yo creía que hacía las cosas bien, pero nada de eso me ayudó a saber que yo era salvo de la fe en Cristo Jesús. Nada. Hasta que conocí a Cristo. Nada de esto me llevaba a una fe genuina hasta que conocí a Cristo Jesús. Por eso Pablo les dice, no es necesario hacer todos estos ritos. No es necesario que yo siga la ley una vez más. Y lo vemos en el libro de Romanos. No es necesario. Lo que es necesario es que usted reciba a Cristo por fe. Y bueno, Pablo les tiene que decir todas estas situaciones. Es algo, hermanos, que, bueno, Pablo sí tenía, ¿verdad? No cualquiera puede estar diciendo cosas así. Pero bueno, hemos visto, hermanos, también cuidado con el legalismo. Pablo también les enseña otra cosa en esta carta, la salvación. La salvación, hermanos, como vimos por fe, les dice Pablo, ¿qué hay que hacer? Bueno, hermanos, la salvación fue proporcionada por Cristo Jesús al hacerse obediente hasta la muerte de cruz, como lo está diciendo Pablo. No estimó cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esto le está diciendo a esos hombres, hermanos, que no creen que la salvación es completa. Pero la salvación, hermanos, es completa. No hay necesidad de agregarle nada más. Si usted me escucha, mira, lo peor que siempre puede haber, y cuando vas a visitar, a mí me toca mucho de esto, quizás a usted también le ha tocado. Le preguntas a alguien, ¿usted si muere a dónde va? Y te dicen, es que voy al infierno. Dice, aunque antes yo iba a la iglesia. Ah, ok. Y luego, no, pues es que ya no soy salvo porque ya no voy a la iglesia. Como si dependiera de lo que yo hago ser salvo. La salvación no depende de mí, ni depende de ti, ni de lo que tú hagas. La salvación depende de Cristo Jesús, que ya murió en la cruz. Entonces, si alguien te dice, tú tienes que rezar tanto, tienes que pagar tanto, tienes que hacer tanto, y para poder llegar al cielo, te está mintiendo, te está timando. Está siendo legalista como estos hombres. Porque la salvación depende únicamente de Cristo Jesús. Y Él ya la hizo en la cruz del Calvario. Ya no hay nada más que agregar. Nada. Salvación por medio de Cristo Jesús. Pablo les dice en cuanto a la salvación. Qué tremendo, hermanos. Si usted tiene ahí la clase, no es tremenda esta clase. La mayordomía. Ahora, lo dije en la mañana, hermanos. Lo repito porque si usted está viendo la repetición o lo que estoy diciendo es lo que dije en la mañana, nomás que ahora fluido, ¿verdad? Ya no se traba. La mayordomía, hermanos. Pablo había tenido un acercamiento con la iglesia de Filipo de una manera, hermanos, que había un nexo de amistad, había un lazo
de amor. Había, hermanos, se habían unido, hermano, tanto con ese amor. Tanto Pablo para la iglesia de Filipos como los filipenses hacia Pablo. Ninguna otra iglesia, hermanos, había ayudado a Pablo. Y él decía, no hay necesidad de que me ayuden. Gracias a Dios tengo manos y puedo salir adelante. La única, hermanos, iglesia que le ayudó, absorbía las necesidades, eran los filipenses, porque amaban a Pablo. Y él da la oportunidad que ellos le ayuden, porque había ese lazo de amor. Cuando sale de Tesalonicenses, los filipenses, es la única iglesia que le ayuda a Pablo. Qué tremendo. Dice el capítulo número 4, versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez a mis necesidades. Y cuando va a Corinto, cuando va a Atenas, los filipenses, hermanos, ayudaban a Pablo. Qué tremendo. Pablo aprecia, hermanos, lo que los filipenses hacen por él. Ayuda económica. Le enviaban la ayuda económica, el dinero. Y luego todavía le mandan a un hombre, a Epafrodito, hermanos, se lo mandan para que ayude a Pablo mientras está en las prisiones. Y hermano, le dicen, va, Epafrodito ahí, ayuda a Pablo. Si él tiene necesidad, dinos. Y llévale esto a Pablo. Mientras está prisionero, llévalo. Cuídale, protégele. Si falta algo, dinos, nosotros lo ayudamos, hermano, porque querían, amaban al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo también los amaba a ellos. Y lo dije en la mañana y lo vuelvo a repetir. Qué bello es saber que una iglesia ama al siervo de Dios, ama al pastor o a los siervos de Dios. Que no haya problema y que digan, pastor, ¿qué ocupa usted? No hay necesidad de preguntar, hermano, tenga, aquí está. Pablo, hermanos, nunca le pidió nada a ninguna iglesia. Y vaya que lo merecía. Porque él con lágrimas, con sudor y con su vida, plantó las iglesias que tú ves ahorita ahí en la Biblia. Y pregúntame si le dijeron algo a Pablo, le mandaron algo. Porque todos pensaban, pues es que Pablo solo puede. Él confía en Dios, él no va a pasar nada, déjalo ahí. ¡Ja! Qué terrible es eso. Y lo vuelvo a repetir. Por años yo luché de estar en el ministerio, porque yo vi cómo maltrataban, cómo iglesias no querían a su pastor. Y llorando pastores, sufriendo hermanos. Y muchos hermanos, cuando fallecieron, a sus familias los sacaron de las casas pastorales, sin ni un peso. Qué terrible es eso. Para mí fue lo más difícil dejar un trabajo, porque no sabía qué iba a pasar. Porque tú no sabes, hermanos, si todas las iglesias aman a su pastor. Y Filipenses, los Filipos, no importaba que Pablo ya no estuviera ahí. Ten, hermano, sin preguntar. Y había un lazo, hermanos, de amor. ¿Dónde estaba todo esto? Cristo el centro de la vida. Y hermano, yo gracias a Dios, y lo digo, hermanos, con sinceridad, y como lo dije en la mañana, amo yo a la iglesia. Y bueno, no, quizás no sé si todos me amen, ¿verdad? Pero yo aprecio cuando alguien me dice, pastor, venga, vamos a comer. Pastor, venga, le tengo algo para usted. Tenga, pastor, le traje esto.
y se siente una bendición, hermanos. Tenga, pastor. Me gusta el café, me encanta el café. Tenga, pastor, una taza. Pastor, tenga un café. Pastor, tenga un pastelito. Venga, pastor. Hermanos, no estoy diciendo, y ahorita vamos a ver con Pablo, no estoy diciendo que una que siempre me des, o que no. Lo que estoy diciendo es el lazo que une el amor. Llega, hermanos, Epafrodito. Nota lo que dice ahí el capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviarnos Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicias, a vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Le mandan a Epafrodito para que ayude a Pablo. Epafrodito se enferma, y luego Pablo dice: ¿sabes qué? Ve con los filipenses porque ellos se mortifican porque tú estás enfermo, Epafrodito. Fíjate, amaban a todos. Y llega Epafrodito, hermanos, como acá decimos en el norte, lo alivianan. Y le dicen: órale, vayas otra vez a cuidar a Pablo, sígale. Y hermanos, todo esto es por amor. Qué bello es saber cuando la iglesia ama a su siervo. Y bueno, hermanos, hay muchas otras cosas que ver ahí. Pero Pablo, hermanos, aprovecha este tiempo de generosidad para declarar la recompensa de la dadivosidad y enseñar así a las demás iglesias el modelo de la vida cristiana. Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba de solícitos, pero faltaba la oportunidad. Es decir, Pablo no había necesitado de ellos, y ellos como quiera estaban esperando: vamos a ayudarle a Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Y realmente uno sabe, hermanos, contentarse en su situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Un pasaje muy mal usado por muchos. Todo lo puedo yo en Cristo, que me fortalece. Realmente Pablo estaba diciendo: cuando me falta la escasez, cuando no tengo todo, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Ese es el contexto de esto. Ahora, Pablo les dice que él sabe acostumbrarse a todo. Y hermano, uno como siervo sabe acostumbrarse a todo. Pero lo que importante no es acostumbrarme yo a todo. Lo importante es esto. Sin embargo, versículo 14. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Bien hiciste. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué iglesia, hermanos, tan tremendo. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez a mis necesidades. No nomás una vez, no nomás ándale, Pablo, no. Una y otra, y no me imagino que una y otra, hermanos, les mandaban a Pablo. Qué tremenda iglesia. Y dice Pablo: no es que busque dádivas, no buscamos dádivas, sino que busco, escucha esto, fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque cuando tú haces eso, hermano, cuando tú cuidas al siervo, cuando tú cuidas al pastor, cuando tú cuidas al que enseña, estás, como que decimos, echándole a tu morral. No es a mí, es para ti. Y dice Pablo: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que tú haces por tus siervos, hermanos, es para tu propia cuenta. Es para tu propia cuenta. Y no estoy hablando solamente de mi siervo, de mí como siervo.
Tú conoces quizás a alguien más. Ayúdalo. Y hermanos, Pablo termina diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Escucha esto, siempre decimos, mi Dios me va a suplir. Siempre salimos de contexto, hermano. Por eso le digo que es necesario saber. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas. No, hermano. Es cuando llegamos, hermano, ¿cómo anda de trabajo? O está batallando económica. Sí, pero Dios va a suplir todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Sí, pero si tú haces lo que tienes que hacer. ¿Cuál era este requisito? Ayudar al siervo de Dios, que era Pablo. Léalo, hermano. Ahí está. Y bueno, eso es algo, hermanos, que tenemos que ver. Pablo todo esto se lo dice. Y a veces usamos mal los versículos porque no sabemos lo que está diciendo realmente. Pablo aprovechó el tiempo, hermanos, para agradecer la generosidad de los de Filipos. Yo digo, hermano, yo agradezco a mi iglesia que me han mostrado su amor. Es cuenta para ustedes allá en el cielo. Conclusión. En una serie de exhortaciones, Pablo pide a los filipenses que tengan paz entre los hermanos, que su estilo de vida, hermanos, sea de paz, unidad y dependencia en oración y santidad. ¿Cómo vives tú dentro y fuera de la iglesia? Dentro y fuera de la iglesia, tanto con los inconversos como los hermanos en la fe. ¿Cómo vives? ¿Vives la vida como Pablo les estaba exhortando? Es decir, ese es tu modelo de vida. Cristo al centro y todo lo demás. Si no es así, hay que cambiar algo en nuestro corazón. Bueno, yo te animo a que lo cambies. Filipenses, hermanos, 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, y terminamos la clase de escuela dominical. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por esta clase de escuela dominical. Pablo hablando a los filipenses, tanto que les enseñó. Gracias, Dios, por enseñarnos también a nosotros. Bendícenos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, les invito a que si usted quiere compartir este video, compártalo, ya se vea un poco mejor. Si no vio la predicación, ya está también aquí. Mira a Jesús, una predicación que yo espero sea de bendición para tu vida. Gracias, hermanos, por estar aquí. Oramos y nos despedimos. Un fuerte abrazo. Los espero el próximo miércoles. Oremos para que esta situación se termine y podamos estar en la iglesia. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos que nos despidas con bien. Señor, que tengamos una semana bendecida. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Te amamos. Tú sabes por qué hasta estos tiempos vamos a escuchar tu palabra. Bendícenos, Dios. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. La mañana no pudimos transmitir bien como pudimos, pero hoy estamos aquí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto saludarles. Les espero el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde. Hasta pronto.